Para el cierre de esta jornada académica, tendremos la conferencia magistral Proyecto Imaginación Heroica, dictada por el maestro Darío Sánchez. Si gustan, le damos un aplauso. Y lo acompaña el psicólogo Rito Manuel Olivar del Toro, quien será el moderador y a quien, por cierto, le cedo el micrófono en este momento. La vida muchas veces nos pone trabas que pensamos no podremos superar. En estos momentos nos sentimos limitados y hay que llenarnos de pensamientos positivos, que no solo nos ayudarán a mejorar la visión que tenemos del mundo, sino en todos los aspectos que nos rodean para podernos encaminar hacia un rumbo indicado. En este sentido, me viene a la memoria una frase de un personaje que en ocasiones nos imaginamos de una manera diferente. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como yo o como tú. El subcomandante Marcos. Es para mí un honor presentar al maestro Darío Sánchez, quien obtuvo una licenciatura en psicología en el ITESO, en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente concluyó su maestría en terapia familiar en la USC Alliance de San Diego, California. Fue director, fundador de la Escuela de Psicología del CETIS Universidad en la unidad de Tijuana, la primera escuela de psicología en el noreste del país. Trabajó como administrador de casos para el municipio de San Diego en el Departamento de Salud Mental para Adolescentes y Niños durante 10 años. Actualmente continúa trabajando en la ciudad de San Diego con la comunidad de jóvenes latinos en las escuelas de este distrito escolar, que nos remitimos para servicios de consejería de la agencia UPAC. Darío representa también el proyecto Imaginación Heroica en México, con la intención de reducir la conducta delictiva en las escuelas de educación media. Además, ha recibido la certificación de prevención de conductas delictivas y bullying en las aulas de educación media por la Universidad de San Diego. Sin más, demos la palabra al maestro Darío. Gracias. Primero quiero dar las gracias a la doctora Gabriela Flores Talavera, directora de la Escuela Normal de Jalisco, y al maestro Rito Manuel Olivar, que se mantuvo en contacto por teléfono conmigo y hizo también que lo fuera posible. Vamos a dar por inicio. Me voy a poner de pie porque pienso mejor cuando estoy de pie que cuando estoy sentado. Yo me acerqué a este concepto del proyecto de Imaginación Heroica porque cuando platicaba con algunos amigos académicos del Colegio de la Frontera allá en Tijuana, hablábamos siempre sobre los problemas de la comunidad y hablábamos y comentábamos asuntos relacionados con el incremento de las conductas delictivas y sobre todo las conductas delictivas en los jóvenes. Entonces, en esas pláticas, en una ocasión, uno de ellos me dice: bueno, Darío, ¿y por qué no haces algo? Haz algo. O sea, nada más aquí estamos hablando y nunca hacemos nada. Y eso para mí fue un detonante. Dije, tienes razón, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo vamos a poder resolver esta situación de la conducta delictiva? Yo he caído en la conclusión, al cabo del tiempo, que cada quien tiene que hacer lo suyo desde su esquina, desde su especialidad, desde su carrera profesional, desde su espacio, y que esa es mi aportación. Eso es lo que yo creo que hasta ahorita puede ayudar a cambiar de alguna manera.
no es una solución total. Definitivamente el problema de la conducta delictiva en nuestro país y en general es muy complejo. No se puede resolver con una aspirina, no hay una solución fácil. Las soluciones son muy complicadas, pero sí en el fondo se requiere que todos participemos. A mí me da mucho gusto estar con ustedes ahora. Ustedes son educadores y ustedes de alguna forma son los agentes de cambio. Se requiere que muchas de las conductas cambien y se tomen en la dirección correcta, y ustedes son aquellas personas que están al frente de que esto pueda ser posible. Entonces, voy a empezar con un mensaje un poco esperanzador. Primero, vamos a hablar sobre el mito de la violencia. O sea, la violencia existe, pero vamos a ver cuál es la perspectiva sobre la violencia. Después vamos a hablar sobre el patriarcado, el efecto de Lucifer, la imaginación heroica como antídoto al mal, y finalmente la carta por la compasión. Todas las sociedades son sociedades que tienen conflicto. Entonces no podemos evitar el conflicto en las sociedades. Esta autora, Eloise Bowling, escribe la historia a través de las épocas de la paz. Normalmente la historia está escrita sobre las guerras y los conflictos. Ella curiosamente escribe un libro muy interesante que se llama Cultures of Peace, las culturas de la paz. Y entonces describe qué es lo que sucede en estas sociedades cuando la gente interactuaba de una forma pacífica los unos con los otros. Y hay algunos elementos que son de interés ahí. Puedo mencionar, que al rato voy a traer también a colación, es que había más igualdad entre hombres y mujeres. Normalmente este era un determinante en esas comunidades, la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver al rato también, cuando hablemos del patriarcado, un poco de esto. ¿Cuál es el mito de la violencia? Nosotros pensamos que en el pasado el mundo era más tranquilo, que las sociedades no eran sociedades agresivas, y tenemos esta idea y siempre decimos, antes era mejor, ahora mira cómo están las cosas, el mundo era muy bueno antes, la gente de las cavernas vivía muy tranquilamente, pero es una percepción equivocada quizás. Que la era moderna trajo más violencia es algo que también estamos considerando normalmente, las guerras mundiales, etc. Que el siglo XX, Stalin, Hitler, Pol Pot del Khmer Rouge allá en Camboya, en Ruanda, Mao, Darfur, Irak, lugares de conflicto atroz. Y que la vida de los nativos era más pacífica, lo escuchamos constantemente, ya no es como antes. La vida de los indígenas era difícil, pero el crimen prácticamente no existía. La guerra entre las tribus era más que nada ritual y raras veces resultaban en matanzas. Todos hemos escuchado esta historia, pero nuestros ancestros eran muchísimo más violentos de los que somos nosotros ahora. Estamos viviendo una de las épocas más pacíficas de la humanidad, así como la ven, con todos los problemas que ustedes ven a su alrededor. Es una de las épocas más pacíficas de la humanidad que estamos viviendo ahora. Entonces, eso es un mensaje un poquito, quiero empezar con esto porque no debemos de perder las esperanzas. Queremos visualizarnos que hemos estado mejorando, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer, de repente hay bachecitos, ¿no? Yo me acuerdo cuando viví aquí en Guadalajara, le platicaba a Rito, que estudié en el ITESO, vivía en Las Fuentes. Yo nunca cerré la puerta de enfrente de mi casa, los 4 años que estuve aquí en la universidad, 4 años y medio. Yo dejaba la puerta de enfrente abierta. Se quedaba el galón de leche y la bolsa de pan que venía el repartidor y que dejaba ahí, y nadie se la llevaba. Yo no tenía ninguna preocupación. Este tipo de cosas ya no las podemos vivir ahora, ¿no? O sea, esto ya cambió definitivamente. Entonces, de alguna forma sí ha habido algunos cambios, pero vamos a ver de qué naturaleza son. Si nos vamos a 10.000 años, a 1.000 años, a 100 años o a 10 años atrás, pues los grupos autóctonos eran muchísimo más violentos que en la actualidad. Y aquí podemos ver algunas estadísticas que se han realizado a través del estudio de osamentas, que escarbaron y que encontraron los huesos y dijeron, ¿sabes qué? Esta persona murió por esta o aquella razón. Y podemos encontrar aquí que de cada 10 personas que tú conocías, 6 morían por actos de violencia. Estamos hablando de la época de las cavernas, ¿no? O sea,
era demasiado. Y acaba, en este círculo que tenemos, podemos encontrar las muertes en Estados Unidos y en Europa durante el siglo XX, incluyendo las guerras mundiales. Son números per cápita, ¿verdad? Por cada 10.000 habitantes. Entonces estamos viendo que hay una baja significativa, ya incluyendo las guerras mundiales. Que el porcentaje en los Estados Unidos y en Europa durante el siglo XX de las dos guerras mundiales. Si el número de muertos que existió durante la época de las cavernas fuese el mismo que existiese en la época del siglo XX, incluyendo las guerras mundiales, en vez de haber tenido, hubiésemos tenido 2.000 millones de muertes y no 100 millones, que digo, son muchas, pero de todos modos, digo, hay una gran diferencia. Hace 1.000 o 2.000 años, en los textos sagrados podíamos leer que la guerra terminaba matando a todos los que quedaban vivos. Dice aquí, Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, y todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón o ayuntamiento de varón, os reserváis para vivas. Entonces, las únicas que se salvaban eran las niñas vírgenes, los demás les daban cuello, ¿sí? Así es como se resolvía un conflicto bélico. En la actualidad pues, están las convenciones de Ginebra, hay las cortes internacionales, le pueden hacer un juicio por genocidio a algún sujeto y no se dan este tipo de situaciones al término de una guerra, de un conflicto bélico. Entonces, antes la pena de muerte te la daban por homosexualidad, por adulterio, por blasfemia, por idolatría, por contestarle a tus padres, por no obedecer a tu maestro rito, también te podían cortar la cabeza. Entonces, prácticamente por cualquier razón era una razón para acabar con la vida de la persona. Hoy te dan una multa. Antes te cortaban la lengua, te sacaban los ojos, te arrancaban las orejas, te dejaban ciego, ¿sí? Te cortaban las manos. Había muchas maneras sádicas e ingeniosas de pena de muerte: el quemado en la plaza central, destripado, descuartizado. La pena de muerte se daba por faltas no violentas: criticar al rey, robarse un pedazo de pan. La esclavitud era la forma más práctica de conseguir empleados. Entonces, así se la gastaba. La crueldad era la forma popular de entretenimiento. Ahora ustedes cuando salen de paseo van a un antro y se toman un trago y van a bailar, etc. Allá por la Edad Media el antro consistía en que en el centro donde está la sala de bailar amarraban un gato de una cuerda y lo iban bajando lentamente a una hoguera, y todo el mundo se divertía viendo cómo el gato se moría, ¿sí? Mientras nos tomamos un traguito. Ese tipo de cosas sucedían, ahora ya no suceden. Estamos mejor que antes, ¿sí? Y así sucesivamente. Podemos ver aquí estudios que no voy a entrar en más detalle porque la presentación es un poco larga y tenemos cierto límite de tiempo, pero podemos ver cómo se encontraba antes, ¿sí? Por cada 10.000 habitantes, y cómo fue bajando, y aquí es donde estamos ahora, donde está el círculo. Entonces, sí hay subidas y bajadas, pero no son las subidas y bajadas, no estamos como sucedían las cosas en aquel entonces. Entonces, hay una reducción en guerras, en riñas étnicas, menos golpes de estados, en fin, las muertes por conflicto por año han reducido, y los números de muertes por conflicto, etcétera, han bajado. Aquí podemos ver 1950 como que llega al tope más bajo. Después empieza a tomar empieza a subir un poco, pero dennos cuenta que estamos hablando de esta figura que está aquí, ¿sí? No llega todavía hasta acá arriba. Entonces, ciertamente esos números pertenecen a Estados Unidos y Europa. No se han incluido África y otros países latinoamericanos, etcétera, pero sin embargo es la tendencia de la humanidad hacia un cambio.
inclusive las riñas bélicas, el número de muertos, aquí podemos ver en estas estadísticas que también. ¿Por qué tantas personas tienen una percepción equivocada de algo tan importante? ¿Sí? Una es que los noticieros y la televisión en general dramatizan y glorifican la violencia. Tienen ratings muy altos. Hay una ilusión cognitiva, hay imágenes de crimen que son de alto impacto. No es popular decir que las cosas están mejor. Esto que estoy diciendo ahorita no es nada popular. Que yo venga a decirles, el señor nos dijo que las cosas estaban mejor, ¿qué le pasa? No es popular decir eso. Pero sin embargo, es evidente que sí lo es. No podemos aceptar que haya nada bueno en nuestra cultura occidental y hay un cambio en la percepción y en las estadísticas sobre la pena de muerte comparado con antes. ¿Por qué ha declinado la violencia? Primero, porque hay una lógica de la anarquía. El Estado ha tomado el control, entonces a los individuos no les conviene actuar de una forma agresiva o resolver sus riñas, sino que van a una instancia, van a los juzgados, van al Ministerio Público, y ahí es donde supuestamente se debe de resolver el conflicto. No lo voy a resolver yo directamente con la otra persona. Entonces, en la anarquía no va a funcionar. Hay erupciones de violencia actual en zonas de anarquía donde hay gobiernos fracasados. Cuando el gobierno no funciona, se sale de control. Y ahí es donde nos tenemos que cuestionar un poco dónde estamos. En cuanto a esa teoría de Hobbes. Otro es que la vida vale más. Antes la gente se moría por cualquier razón. Ahora la medicina, los antibióticos, en fin, la gente vive más tiempo. Y la cooperación y la no violencia beneficia a todos. Si a mí me va bien, a ti te va bien. Y ese es un entendimiento que es importante, es un principio de empatía. Si yo vivo en una ciudad donde a todas las personas a mi alrededor les está yendo bien, están prosperando, por añadidura voy a prosperar yo. O sea, por efecto de ósmosis, por efecto de rebote, me va a tocar a mí que yo prospere. Entonces los dividendos de paz es una razón. Un estado de paz trae ganancias para todos. Y entonces, de alguna forma, por razones egoístas, a mí me conviene que a ustedes les vaya bien. Me conviene muchísimo. Yo quiero que ustedes prosperen, que tengan mucho éxito económico y profesional, y si a ustedes les va bien, a mí me lo va bien. Su bienestar es mi bienestar. Y finalmente, el principio de la empatía. Y esto se reduce a algo que hablaremos quizás un poco más adelante, que tus intereses no son más importantes que los intereses de los demás. Y esto se reduce al principio que todos conocemos como la regla de oro. ¿Alguien puede decirme cuál es la regla de oro? No hagas a otros lo que no quieras para ti. Trata a los demás como te gustaría ser tratados. No le hagas a los otros los que no te gustaría que te hicieran a ti. Esa regla de oro es básica y trasciende toda tradición filosófica, toda tradición religiosa. Todo el mundo está de acuerdo con ese principio, que es el principio de la compasión, ¿no? Ponerte en el lugar de las otras personas. Entonces, suficiente con que de alguna forma estamos mejor que antes, y las razones. Ahora vamos a hablar un poquito del patriarcado. En esta búsqueda que yo he tenido sobre qué es lo que está sucediendo, me he topado con este principio de Carol Gilligan. Carol Gilligan es una doctora de la Universidad de Harvard que hizo unos estudios en su primera publicación que se llamó In a Different Voice, que quiere decir en una voz distinta. ¿Y cuál era esa voz distinta? Era la voz de la mujer. ¿Y a qué es a lo que ella llegó? Ella se dio cuenta de que todas las investigaciones dentro del ramo de la psicología o del estudio del ser humano, los sujetos estudiados eran varones. Nunca se habían estudiado las mujeres como sujetos experimentales. Entonces querían estudiar algo, traían a puros hombres, estudiaban, sacaban resultados, hacían hipótesis, llegaban a conclusiones, pero todos habían sido hombres. Nunca habían traído una mujer para hacerle las mismas preguntas o hacerle los mismos cuestionamientos. Y ella tiene este enfrentamiento con Kohlberg. Kohlberg es el que estudia el principio de la moral, y Kohlberg llega a la conclusión de que la moral es una moral de justicia,
y Carol Gilligan en ese momento. Aquí hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres no manejan una moral de justicia, las mujeres manejan una moral de cuidado. Es muy distinta la moral de la mujer que la moral del hombre. En general, sí, debe haber sus excepciones, digo, todo se da con sus curvas estadísticas y hay personas que puede haber mujeres que piensan que la moral es la moral de justicia y no la moral de cuidado, pero en general es la moral de cuidado bajo la cual se guía la mujer y no sobre la moral de justicia. Entonces el patriarcado existe y es igualmente dañino para los hombres como para las mujeres. Las guerras injustas, la desigualdad económica, la disminución de los derechos humanos y de los valores, el miedo a la homosexualidad, el fundamentalismo religioso, la criminalización del aborto, todas estas son derivaciones del patriarcado. Las contradicciones dentro de las democracias surgen de una psicología del patriarcado aún viva en nuestros días. El poder represivo versus la libertad emocional y los derechos del placer sexual. El hombre tiene control sobre el placer sexual de la mujer, o sea, él es el que determina cuándo la mujer puede o no puede tener placer sexual. Esto es una cosa muy interesante. Todo esto surge porque existe una ley que se llama la ley Juliana, y la ley Juliana en la historia de Roma, aquí debe haber muchos que son especialistas en historia, resulta ser que estaba Julio César, estaba casado con Livia, y Livia era la emperatriz, pero ella había tenido otro hijo que se llamaba Tiberius, y ella quería que Tiberius llegara al poder. Para que Tiberius llegara al poder, lo casan con Julia, que es la hija de Julio César, esa sería una hija biológica, y la mete en líos de tal suerte que Julia se divorcia, se casa, se vuelve a divorciar, hace sus fiestecitas y cosas así. Entonces, para destruir a Julia, Livia, además era una envenenadora, para destruir a Julia, va con el emperador y dice: mira lo que tu hija está haciendo. Pero ¿cómo? Sí, mira, andan bien unas fiestecitas de esas que tú sabes. Pero qué barbaridad. Entonces va con Tiberius, que era el esposo de Julia, y dice: oye, controla a mi mujer, mira, si yo no la puedo controlar. Entonces Julio César dice: vamos haciendo una ley que autoriza que el hombre haga lo que quiera con la mujer, ¿sí? No solamente con la mujer, y con los hijos, ¿sí? Es la base de la violencia de nuestra sociedad. Aquí es donde, desde mi punto de vista, está la raíz de todo, ¿sí? De aquí despega. Si no entendemos esto, y eso es una cosa importante, como un mensaje para ustedes como maestros, que hay que enseñarle a los jóvenes que debe haber una igualdad entre hombre y mujer, ¿sí? Una igualdad de derechos, ¿sí? Una igualdad de obligaciones, etc. Hay diferencias, evidentemente, somos diferentes hombres y mujeres, pero definitivamente debe de haber un cambio en nuestros patrones de conducta, en las formas en las que nos relacionamos como pareja. Y esto permea a situaciones de violencia doméstica, definitivamente, que es donde nace toda la conducta delictiva en el salón de clases. El salón de clases es un reflejo de lo que el joven está viviendo en su casa, ¿sí? De ahí viene. Pero ¿por qué están actuando así? ¿Por qué se conducen así dentro de la casa? Porque no hace más de 70, 80 años que la ley Juliana todavía existía. Digo, si no existía como tal, el momento, la forma de pensar de la sociedad era esa, ¿sí? El hombre tiene derecho. Andan por ahí, ustedes están en la plaza pública o en la estación de tren y una señora, un señor le pega al niño. Y usted se acerca y dice: no le está pegando a su hijo, es mi hijo, yo hago con él lo que yo quiera, tú no te metas, ¿sí? O sea, la ley Juliana, todavía la tenemos aquí. Y evidentemente el patriarcado existía antes de la ley Juliana, pero con la ley Juliana se hace permisivo. Okay. El centro del problema se encuentra en la transformación del deseo privado en un crimen contra el Estado. Y ya les expliqué la ley Juliana. El sistema que controla el poder que hace a los hombres que la única forma de rescatar su masculinidad es canalizando una porción de la violencia del Estado hacia quienes ha percibido como el enemigo,
Ahí está el origen. ¿Y quién es el enemigo? La mujer que se gobierna a sí misma, las etnias y religiones distintas, los hombres que desafían las normas. Ellos son los enemigos. ¿Sí? Y ahí empezó todo esto que estamos viviendo. La resistencia a las leyes, la resistencia a estas leyes es la resistencia a la lógica de la opresión del patriarcado. Les recomiendo mucho este libro, es muy reciente, acaba de salir. The Deepening Darkness, que quiere decir la profundización de la oscuridad. Y aquí está, este es Carol Gilligan, este es su primer libro, In a Different Voice, en una voz distinta, que es un clásico de la literatura. Ella en 1997 se convirtió en la primera profesora de estudios de género de la Universidad de Harvard. Es una, digamos, como se dice popularmente, una vaca sagrada. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? Cualquier cosa que me lleve a ponerme en el lugar de la otra persona incrementa las condiciones morales que pudiese tener por esa otra persona. Vamos a ver el efecto de Lucifer. ¿Qué hace que una persona opte por el mal? ¿Por qué una persona de bien cambia y viceversa? ¿Por qué mandó Dios a Lucifer a los infiernos? ¿Qué hizo Lucifer? Desobedeció. Reveló. ¿Qué desobedeció? ¿Qué le dijeron que hiciera? La soberbia, ¿pero de qué? O sea, le dijeron, ve y ve a hacer qué. Sentía más poderoso. El orden que le dan es, ve y póstrate ante los humanos. Y Lucifer dijo, yo postrarme ante los humanos, y yo soy arcángel Lucifer, espérate, yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Entonces, en el centro del mal, ese es el concepto, el concepto mitológico de nuestra concepción del bien y mal en el mundo occidental. Este principio trae como variable el concepto de que en el centro del mal está el ego, el yo. ¿Sí? Entonces tenemos que transformar este yo, porque si no transformamos el yo, ahí es donde radica en gran medida este problema del mal. Entonces, cuando sucede un acto de maldad, cuando alguien hace algo, ¿a quién podemos hacer responsable? Podemos decir que en qué medida es la persona responsable, él lo hizo. ¿En qué medida es la situación que creó eso? ¿O en qué medida hay un sistema que mantiene esa situación? Vamos a empezar aquí con un experimento muy interesante que se conoce como el experimento de Milgram. Y aquí tenemos la letra E, es el experimentador. La letra T es el teacher, como ustedes que son teachers, los maestros. Y la letra L es el learner, el aprendiz, ¿sí? El que está aprendiendo. Entonces el experimentador le dice al teacher, le dice, oye teacher, hazle una pregunta y si la contesta mal le aplastas un choque eléctrico. Pues para que aprenda. Si no, ¿cómo? Entonces, y te vamos a dar $5 para que vengas y nos ayudes con este experimento que tenemos. Entonces llega el primer señor, se sienta, el primer teacher, ¿no? Y está el experimentador a un lado y le dice, hazle la pregunta. La pregunta es irrelevante, ¿no? Le hace la pregunta, el otro contesta mal, choque eléctrico. ¡Ah! Segunda pregunta, se equivoca, choque eléctrico. ¡Ah! Y le va subiendo la intensidad del choque eléctrico al punto donde el medidor dice, si le pones tantito más se va a morir, peligro. ¿Sí? Entonces le hace la pregunta, se equivoca y el teacher dice, oiga, el experimentador aquí dice que si le aplasto el botón el otro se puede calcinar, ¿no? Y el experimentador le dice, tú continúas, ese es problema mío. ¿Y qué creen ustedes que hace el teacher? Aplasta el botón. ¿Sí? Ahora,
Aquí tenemos que aclarar una cosa. El aprendiz, el que está recibiendo el choque, no está recibiendo nada. Es puro cotorreo. ¿Sí? Lo que queremos ver es si el teacher obedece una instrucción que no debe de obedecer. ¿En qué momento su juicio moral entra en acción? ¿Sí? Entonces, en todos los casos hay una obediencia ciega a la figura de autoridad. Entonces, uno de los orígenes del mal es ser obediente. O sea, yo no le estoy diciendo que ustedes sean desobedientes, por favor, y aquí menos. No vayan a meter el problema. Entonces, Darío, por favor, pero ya está la puerta, ¿no? Pero, o sea, uno debe de tener mucho cuidado debe tener, ¿no? De que debo de estar cuestionando qué es lo que me están diciendo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Este experimento surge, Stanley Milgram realiza ese experimento porque en su mente él decía, ¿cómo es posible que le estuvieran haciendo caso a Hitler? ¿No? O sea, los generales de nazis, pues tenían una chamba, ¿no? Y su trabajo era, ¿sabes qué? Ve y mata a 500 judíos o 1000 judíos el día de hoy, y ya regresa en la tarde a su casa, juega con los niños, toca el violín, va con sus cuates, y está con sus amigos. ¿Y tú qué haces? No, yo soy dentista. Y tú no, pues yo soy arquitecto. Y tú no, yo mato judíos. O sea, no cuestionó, está como es, o sea, obedeció la conducta. Entonces, aquí quizás, hay que regresarlo a donde estaba. Okay. Aquí hay un video donde ejemplifica esto y lo podemos ver muy claro. Es una memoria gráfica del evento, pero lo vamos a pasar porque es un poquito largo y hay otras cosas que pueden ser más de interés. Aquí tenemos a Hitler y todo esto que hacía. Después, otro experimento que es parte de este proyecto de imaginación heroica es el efecto de Lucifer. Este efecto de Lucifer es un experimento que se realizó en la Universidad de Stanford, que se llama el Stanford Prison Experiment, el experimento de la prisión de Stanford, y fue realizado por Philip Zimbardo. Philip Zimbardo tomó a un grupo de estudiantes como ustedes, gente joven, gente sana, gente normal como todos ustedes, y les hizo unas pruebas, ¿sí? Y esas pruebas determinó que venía de una familia normal, que los padres estaban unidos, que tenían un nivel socioeconómico medio, que no tenían conflictos en la casa, que ellos emocionalmente no tenían problemas, y escogió un grupo de jóvenes perfectamente normales, estudiantes de la universidad, y los separó en dos grupos, y a uno les dijo, ustedes son los prisioneros y ustedes son los carcelarios. Y pues creó una prisión ficticia y los guardó ahí, y al cabo del tiempo los carcelarios o los guardias se convirtieron en unos monstruos contra los prisioneros, a pesar de que eran compañeros de clases, así como ustedes. O sea, de repente se rompió esa barrera y empezaron a actuar de otra manera. Entonces, vamos a ver un poquito de este. Ya empezó. Ahí podemos ver la imagen del doctor Philip Zimbardo. Esta es uno de los estudiantes que se hizo prisionero. La prisión estuvo en los sótanos de la universidad Jordan Hall, y a los muchachos fueron por ellos la policía a su casa como si fueran prisioneros verdaderamente. Hicieron todo el numerito, ¿no? No eran, de hecho ellos no habían cometido ningún crimen,
pero nada más estaban jugando el rol en el papel, ¿no? Entonces, el cambio de la percepción, cómo veo yo ahora al otro, hizo que los guardias actuaran distinto. Era un chico normal, no había hecho nada, pero ahora lo veo como prisionero. El experimento tuvo que ser suspendido porque llegó a una situación de tal crueldad que no podía continuar, o sea, ya éticamente no podía continuar. Las autoridades universitarias no podían permitir que dentro del plantel universitario estuvieran torturando a gente de esa manera. Este experimento no se ha podido replicar en ninguna universidad, porque no nos vamos a permitir que vamos a hacer a ver cómo funciona esto para estar torturando gente. Fue única, sola y única y exclusivamente que se llevó a cabo este experimento. Pero de ahí derivaron muchas cosas. Y Zimbardo, que es el que tenemos acá arriba, que hasta como cara de diablito tiene, ¿no? Zimbardo se dedica realmente a estudiar el mal, ¿sí? Y dedica mucho tiempo de su vida y se convierte en profesor emérito de la Universidad de Stanford. Todavía vive y he tenido la oportunidad de estar con él, y con ellos es con los que estamos trabajando este concepto del proyecto Imaginación Heroica. Aquí tenemos, por ejemplo, en Abu Ghraib, estas imágenes son muy fuertes, ¿verdad? Que es una cárcel en Irak, donde, ya lo voy a cambiar porque está medio duro, ahí sucede esto. Estas imágenes se escapan al dominio público porque está sucediendo esta atrocidad dentro de la guerra de Irak, en una prisión, y los guardias están abusando de su poder para torturar a los iraquíes. Entonces, esta situación estuvo en los medios, y Zimbardo fue el experto que defendió a los soldados, ¿sí? Los defendió porque dijo: ellos no son los que hicieron estos actos, este acto fue generado por la situación llevó a esto, no ellos, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuáles son los 7 procesos sociales que engrasan la cuesta del mal? Eso es interesante. Dar el primer paso. Los jóvenes, el problema es cometer ese acto delictivo por primera vez. Cuando se junta la pandilla en la esquina y dicen: vamos a asaltar la tiendita, ¿sí? Ahí están, ¿no? Les van a ir a asaltar la tiendita de la esquina, a robar. La primera vez, el chamaco, también asustado, entra con un pánico, no se anima. Entonces, pero ese hecho de haberlo hecho por primera vez, ya la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta, y al ratito ya no importa. Dar el primer paso. La deshumanización del otro. El otro deja de ser un ente sintiente, es una cosa. La desindividuación. Yo no fui, fuimos todos, ¿sí? ¿A mí por qué? A él también. A mí no. A él también. ¿No? Sí, o sea, yo no me hago responsable de mis actos. Se deslinda de la responsabilidad. Hay una obediencia ciega. El jefe de la pandilla dice: vamos a hacer esto.
Es un líder natural, no es un líder establecido por elección, ¿verdad? Pero sin embargo es el líder, es el jefe de la banda, es el jefe de la clica, y él dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, entonces van y actúan de esa manera. Conformarse a las normas del grupo significa si son buenas o malas, y hay una tolerancia pasiva al mal. Entonces, estos son los pasos que nos llevan a desencadenar el mal. Entonces, el bullying es una enfermedad, la discriminación y los prejuicios es una enfermedad, la violencia doméstica es una enfermedad. Necesitamos tratarla, necesitamos hacer algo. Y ustedes como educadores están en las aulas y hay que trabajar esto porque el cambio social está en las manos de ustedes. ¿Sí? Además de que tienen que enseñar matemáticas, biología, historia, pues saben que, discúlpenme que les pase todo este asunto nuevo, ustedes necesitan hacer algo para que la situación cambie. Y es para allá para donde vamos. La imaginación heroica. El proyecto para la imaginación heroica enseña a los jóvenes a enfrentar y responder con valor a situaciones de reto. Hay una historia que cuenta todas las historias cuentan la misma historia, y eso lo menciono porque estamos hablando de heroísmo, ¿sí? Todas las historias cuentan la misma historia. Cuando tú vas al cine a ver La Guerra de las Galaxias, vas a ver Harry Potter, vas a ver, no sé, Hoteles de Galería, La Odisea, o cuando la historia de las grandes figuras de la humanidad, Gandhi, etcétera, Dalí, Jesucristo, figuras mitológicas, todas son la misma historia. ¿Tú crees que vas a ver una película? No, estás viendo exactamente la misma película. ¿Y qué es esa misma película? La misma película que estás viendo es que hay un llamado a la aventura. Ustedes están repitiendo eso. Ustedes tuvieron un llamado a la aventura. Ustedes dijeron, yo quiero ser maestro. Eso es un llamado a la aventura. Sí, porque decidiste, tomaste esa decisión, quisiste seguir ese camino. Yo estoy comprometido con la educación. Es un llamado a la aventura. Es el llamado a la aventura también de La Guerra de las Galaxias, y es el llamado a la aventura de todas las historias. En todas las historias pasa eso. Y el héroe, ustedes por eso de alguna forma son héroes, porque están haciendo ese acto, ¿sí? Ese llamado a la aventura, y hay un mentor, alguien que te dice cómo. Entonces aquí estás en la institución educativa, o te dan la espada que tiene el poder, o tienes el anillo que hace una vibra acá, o ¿me explico? Pasan cosas, o sea, vas a recibir una enseñanza, vas a tener un poder, vas a tener una capacidad para poder enfrentar ese llamado al cual vas, ¿sí? Y después vas a cruzar el threshold, el punto entre el inframundo y el mundo de arriba, ¿no? En las historias que si se hundió el barco y hay que salvar a los que están abajo, o hay que ir a la mina que se derrumbó, y yo tengo el llamado a la aventura que tengo que salvar a mis primos o a los que fueran que están allá abajo, ¿verdad? Entonces ese vas al inframundo, ¿sí? En todas estas historias que son la misma, vas al inframundo, y allá en el inframundo te vas a pelear con el dragón de las 3 cabezas, vas a salvar a la princesa, vas a hacer lo que tienes que hacer para resolver el problema, y vas a regresar, ¿sí? Con el tesoro, con la ganancia, y esa ganancia que tienes la vas a repartir con tus seres queridos, con tu familia, con tu pueblo, y al final de cuentas prácticamente no quieres ni nada a cambio. Bueno, ustedes sí quieren que les paguen un chequecito, pero eso es otra historia. Pero en estas historias clásicas, ¿sí? En estas historias mitológicas, eso es lo que sucede. El héroe realmente no quiere nada a cambio. Yo lo que quería era salvar a aquel. Entonces, por eso el concepto del proyecto de imaginación heroica es despertar el heroísmo que es innato en todos nosotros, ¿sí? Dentro de nosotros ya existe el héroe. Ya existe porque nos identificamos con él cuando vamos a ver una película al cine o cuando leemos un libro. Está el héroe ahí. ¿Cómo lo hago para despertar ese héroe que ya está dentro? Que actúe en momentos que son de importancia. Esa es la tarea del maestro también. Entonces, el mundo es un lugar peligroso, pero eso se debe a que las personas hacen cosas malas. Esto no se debe a que las personas hacen cosas malas, se debe a que hay personas que miran y no hacen nada. Ven que está pasando algo y no actúas. Okay. Les voy a presentar un video a continuación, ¿sí?
Este video les voy a pedir por favor que pongan mucha atención. Y por favor que no le digan, no hablen con sus compañeros de un lado. No digan nada. Porque esta es una prueba que les voy a hacer una pregunta al final. Y ustedes tienen que contestarlas ustedes solitos. Sin decirle, ¿viste o no viste o quién sabe qué? No. Yo quiero que ustedes, van a salir unos muchachos, dos grupos de muchachos. Un grupo de muchachos que traen una camiseta blanca y hay otro grupo de muchachos que traen una camiseta negra. Los dos grupos traen una pelota de básquetbol que se están pasando, ¿sí? Los unos con los otros. Yo quiero que ustedes me digan, es un video cortito, al final del video, ¿cuántas veces se pasaron la pelota los de la camiseta blanca? Vas a contarlos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces los de la camiseta blanca se pasaron la pelota? Muy importante, ¿sí? Pongan mucha atención. ¿Cuántas veces los de la camiseta blanca se pasaron la pelota? Y no calladitos, por favor, luego nos hablan de ahí. Ahorita, mucho silencio. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuántas veces se lo pasaron? ¿Cuántas? 16, 14. Ahora, silencio. Si no viste el gorila, levanta la mano. ¿Tú no viste el gorila? ¿Tú tampoco viste el gorila? No, sean honestos, no vieron el gorila. ¿Saben qué? Allá había un gorila. Y no lo vieron. Ok, pasó un gorila negro, ¿lo vio? ¿Y dónde estabas? ¿Sí? Hay un gorila en medio de todo. O sea, pasan cosas enfrente de nosotros y no hacemos nada, ¿eh? Ni cuenta nos damos y no actuamos. Nuestra mente, nuestra conciencia, no estamos en plena conciencia. Voy a esperar tantito para que baje el ruido. Entonces no estamos plenamente conscientes, se nos escapan cosas que son importantes, entonces no actuamos. Está el maestro en el recreo, están los niños jugando, está pasando una situación y no la estás viendo, porque tu mente está en otro lado y estás dejando pasar cosas que son importantes. Si hay una situación de agresión o de violencia dentro del plantel, dentro del salón, no la viste, ¿sí? Entonces necesitamos la lección es, muy seguido estamos cegados a lo que está frente de nosotros. Esto le llamamos ceguera situacional. Ok, la influencia de las situaciones. Comúnmente adaptamos nuestra conducta partiendo de las demandas de la situación social. Cuando estamos en una situación nueva o ambigua, volteamos a ver qué están haciendo los demás y a partir de eso actuamos. Entonces, vamos a ver ahorita un video viejito, pero en ese video pongan mucha atención porque creo que les va a parecer bien. En ese video lo que hacen es que es un elevador y en ese elevador entra una persona y está parado en el elevador. Normalmente cuando entramos en un elevador nos paramos así y las puertas nos quedan aquí enfrente, ¿no? Pero entonces se van a meter 3 personas y se van a voltear para atrás, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que hace el señor que está ahí adentro una vez que los otros voltean para atrás. Vamos a ver qué pasa.
Pongan mucha atención porque the gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups. Here's a fella with his hat on. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, he'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. There, notice, they take off their hats. And now, do you think we can reverse the procedure? Watch. eso se llama conformismo y presión de grupo. ¿Sí? Y ustedes creen que esto es muy chistoso, pero lo hacemos todos los días. ¿Sí? Así es como actuamos. Entonces muchas veces hay cosas que tú no piensas que deberías estar haciendo, pero le estás haciendo porque los demás están haciendo. Entonces un chiquillo le está dando carrilla a otro chico, le está haciendo bullying al otro porque los demás le están dando bullying, y para él no quedar fuera, para ser parte del grupo, para pertenecer al grupo, vaya a hacer lo que sabe que no debe estar haciendo. ¿Sí? Entonces es una forma muy cómica de ejemplificar lo que pasa con la presión del grupo y cómo nos comportamos en función de lo que hacen los demás. Y muchas veces estamos en una edad, cuando los jóvenes están en las primarias y en las secundarias, donde la socialización es muy importante. Entonces están actuando en función de eso, ¿sí? De qué es lo que hacen los otros. Entonces, ese es un ejemplo para que actuemos distinto. Aquí viene otro. If you were unfortunate enough to be the victim of a crime or taken ill unexpectedly, you might think that surrounded by all these people, someone would intervene. After all, isn't there safety in numbers? Psychologists say no. Research suggests that often a victim is less likely to receive assistance when surrounded by a group rather than a single bystander. When people are in a crowd, it's easier to pass the buck. It's what psychologists call the diffusion of responsibility. Es la difusión de la Liverpool responsabilidad. Street Station in London, a busy thoroughfare for commuters. Ese señor no tiene nada. Unknown to these passers-by, Peter is an actor. ¿Quién le va a ayudar? As part of an experiment on bystander apathy, he's pretending to be ill. How long before he gets help? Helping would be inconvenient or even risky. He lies there for more than 20 minutes and no one raises an eyebrow. Todos están viendo qué es lo que hacen los demás. It's always very distressing to watch situations like this where people are obviously suffering and no one's actually helping them. But what we have here is two conflicting rules. One is the rule we ought to help, and the other is the rule that we ought to do what everybody else is doing. And here you have a group of, effectively a group of strangers who are exerting the pressure not to intervene, not to help.
and it's very difficult to rebel. Sé que debo de ayudar, pero los otros no están ayudando, ¿por qué lo debo de hacer yo? 20 minutos. ¿Cómo está? Tengo al revés. Ah, no, son 3. 4 minutes later, and 34 people have passed without stopping. Well, people don't really want to know. They just haven't got the time. Well, they have got the time, they just don't want to get involved. Unwittingly, these strangers have silently formed a temporary group with a rule: don't get involved. They're afraid to stand out from the crowd and won't take action if no one else does. This woman has clearly spotted Ruth, but she conforms to the rule and does nothing. Hay que hacer algo, pero no se anima. Ve que lo que hacen los otros. Watch what happens though when someone else helps. Pero cuando uno se acerca, ella se acerca también. She's sudden. Ese es el principio aquí. El principio de la difusión de la responsabilidad. En eso radica. Ante una situación que todo el mundo se está dando cuenta que hay que actuar, que hay que hacer algo, nadie hace nada mientras los otros no lo estén haciendo. Pero cuando una persona actúa, entonces los demás van y actúan. Entonces se requiere que una persona genere el cambio y genere el cambio en los demás, porque todo el mundo sabe que hay algo que hacer, tenemos que hacer esto, pero nadie se anima a hacerlo, ¿sí? Aquí es precisamente también otra de las razones por la cual a este concepto se le llama el concepto de la imaginación heroica. Y aquí cabe mencionar que estos ejercicios, estas lecciones, que son muy largas de explicar, el día de hoy no solamente tenemos la oportunidad de ilustrarnos de una forma amplia sobre qué se trata esto. Habría que entrar ahora a fondo a cada una de las lecciones y la manera de enseñar esto a los jóvenes. Pero esto es el heroísmo, ¿no? Despertar el héroe que se encuentra dentro de mí, actuar cuando los demás no están actuando, reconocer cuál es la situación en la que me encuentro para actuar de una forma distinta. Iba a decir algo más, ya se me pasó. Ok. Este es otro experimento. Este experimento se conoce como el experimento de Solomon Asch. En ese experimento hay una línea que es la línea ejemplo, es la que está separada de las otras tres, ¿sí? Esta línea de acá, en este caso esta es la línea ejemplo, y las otras 3 líneas son líneas que los sujetos que están en la mesa tienen que contestar a cuál línea se parece la línea ejemplo. Evidentemente se parece a la primera, que es la letra A, sí, que es la A, y no se parece a la B y tampoco se parece a la C, ¿sí? Pero todos los que están aquí sentados, menos uno, todos están de acuerdo a decir que se parece a la línea B, que no, o sea, no es la línea B. Entonces empieza el experimento a decir, ¿a qué línea se parece? Y empiezan a contestar, a la B, a la B, y el otro está hasta el final, a la B. Este experimento sí lo pueden hacer porque nadie se va a torturar. A la B, a la B. Y ya que le toca, ¿qué va a contestar este? Exacto. Él sabe que no se parece a la B. Él sabe que es la A. ¿Por qué contesta la B? Si evidentemente sabía que era la A. Presión de grupo, hay una conformidad al grupo. Y eso sucede en todos los casos. Pueden hacer ustedes este experimento aquí y verán que, bueno, si ya lo saben, pues evidentemente no. Y era lo que quería mencionar. Una vez que nos damos cuenta de esto, cambia el paradigma de nuestra forma de pensamiento, que ese es el propósito de este proyecto de imaginación heroica. El proyecto de imaginación heroica no es un proyecto moralista, no pretende decirte, ay, mira, no seas malo, pórtate bien, no seas gacho con nosotros, ¿no? Aliviar.
Es un proyecto que lo que hace es que enseña a los jóvenes, les cambia la forma de pensar y de ver la conducta social y la conducta del grupo. Si yo digo que para allá es arriba y que para acá es abajo, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Arriba y abajo. Pero al ratito, si les digo, no, pues sabes que la Tierra es redonda, y si estás en Timbuktu, arriba es allá y abajo es acá. No hay arriba y no hay abajo. No hay. ¿Sí? Oh, ya me cayó el 20. ¿Sí? Arriba y abajo no existen. ¿Sí? Eso es relativo a donde estoy parado. El día que entendimos eso, cuando fuimos creciendo, se nos iluminó la vida. Ya no puedo regresar a la forma de pensamiento anterior que tenía, que había un arriba y abajo absoluto. Ahora sé que hay un arriba y abajo relativo y ya no puedo regresar a la otra forma de pensamiento. El intento del proyecto Imaginación Heroica es cambiar la mente de los jóvenes como una vacuna. O sea, lo vacunas y le dices, ¿sabes qué? Cámbiate. Y entonces el otro entiende, tiene una introspección, tiene un insight. ¿Sí? Se dio cuenta. Y en ese darse cuenta, cambió su manera, ya no ve una situación. Está en una estación de metro, hay una persona que está enferma y sabe, porque ya aprendió la lección, que hay que actuar, ¿sí? Y que él tiene la capacidad de cambiar. En este experimento anterior que vimos de Stanley Milgram, de Solomon Asch, hay una variante en este experimento. La variante en este experimento es la siguiente. Le dicen a uno de los 10 que están ahí sentados, todos dicen la B, y le dicen, tú, maestro, tú di la correcta, tú di la A. Entonces van contestando, B, A, B. ¿Qué va a decir el último? Va a decir la A. Para que la respuesta correcta se necesitó uno de todo el grupo para que el último cambiara de opinión y dijera la respuesta correcta. Entonces, tú tienes la capacidad de cambiar una situación, ¿sí? Tú, como estás con un grupo y se va a actuar de tal cual manera, tú tienes la capacidad de cambiar las cosas y de llevarlas en otra dirección. Si actúas con ese heroísmo que hablábamos, de todas las historias cuentan la misma historia, que es la historia de actuar con el bien, que es una historia de actuar con compasión, la regla del otro, ponerme en el lugar del otro, no dejar que se le haga una injusticia a una persona. Todos sabemos que está mal, pero nadie se anima a decir nada. Cuando uno dice, cambia la dinámica del grupo. Dicen que si 3 personas se oponen a algo que va en una dirección, la posibilidad de que eso se lleve a cabo es muy baja. Vamos, nosotros mandamos de tiempo, ¿estamos bien? Sí, todavía tenemos tiempo. Entonces, vamos a ver aquí, este experimento es muy interesante porque es una situación donde ficticia de un incendio, ¿sí? Y hay muchas personas que están sentadas en un salón, les dicen que les van a hacer unas preguntas sobre venta de productos en el internet. Es falso, no les van a hacer eso. ¿Sí? Lo que quieren ver es que si yo estoy sentado aquí y veo que empieza un incendio allá, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado o me salgo? Ok, vamos a ver qué pasa. Porque queremos ver qué pasa cuando empieza el incendio y estoy solo, o empieza el incendio y los otros nos separan. Los otros que van, es un incendio ficticio, otra vez es un mito, pero que no es de veras, no se está quemando nada. Y la mayoría de los que están ahí están de acuerdo a no levantarse, a quedarse sentados a pesar de que está sonando la alarma de incendio y que evidentemente hay un incendio y queremos ver qué es lo que hace Rito, si se levanta o no. El maestro. So now, where if you don't act, it could be a risk to your life. Imagine you're in a room, and a smoke alarm goes off, smoke is pouring out from under the door, and if you don't leave that room quickly, a fire could erupt, and you could be suffocated or burned to death. It's obvious what you do. But now, again, what happens if you're in that same room, and there are 10 other people, and all of them do nothing?
Do you take action when other people define the situation as do nothing rather than do something? When your life is at stake by following the herd? Behaving differently from your group can make you an outcast. But what would you do if you knew your group was entirely wrong? Would you, for example, sit in a burning room just because everyone else does? This hotel conference suite has been prepared for a focus group discussion on internet shopping. But all is not as it seems. We've been busy. The place is rigged with 4 hidden cameras and 6 concealed microphones. And psychology professor Dominic Abrams is watching from our control room, which we built in an adjoining suite. Now it's just a question of sitting and waiting. Right, so this is a questionnaire all about kind of shopping habits and everything here at first. Aquí viene la primera. Our first participant is Mary Mizuno, a London student who thinks she's arrived early. What she doesn't know is that behind this door there's about to be a serious fire in the hotel kitchen. Or at least the illusion of one, created by a smoke machine and some sound effects. Esa es la máquina de hacer She's now noticed the smoke and is concerned. At this point, she decides to investigate to find out what's going on. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando? She's immediately taken responsibility for figuring out what to do. Mary does the sensible thing and evacuates quickly. She even leaves her bag and coat. Deja todo. As I've never been in a fire situation before, I tried to remember the kind of things that you're supposed to do, so I left my stuff and just went out. But Mary was on her own. This time, we've planted 7 actors who are all in on the experiment. We've said to them, when you see the smoke, do nothing. Our second participant is Lauren Heffernan, also a student. What will she do? In this situation, she'll be following the script. The script is partly written in her mind. It's a script which is borrowed from things like sitting exams. Most situations like this have some element of expected or scripted behaviour. But what will happen to her script when we make a slightly unusual situation very unusual? Nothing to start with, so we get her attention. Now, how long before she dashes out of the room? Ok, ahí tenemos el reloj. Ya sonó la alarma. Ella está sentada. Los otros son unos tramposos. No se levantan a ver qué hace ella. But who can she appeal to? The answer is nobody. She turns to the norm of the group. Ignore the smoke. In a real fire, the people in this group will be in very serious danger by now. I was looking for some sort of reaction from someone else, even just the slightest little thing, that they'd recognise that there was something, going on here. For me to kind of react on that and then do something about it, I kind of needed prodding. 5 minutos. Waiting for someone else to react. Why isn't anyone else reacting? She feels uncomfortable. She doesn't want to embarrass herself by taking the lead, taking action. But something is definitely wrong. Lauren stayed in the room for 20 minutes after spotting the smoke, concerned but immobile. The fireman said that if this fire had been real, even if flames hadn't burned through the door, she'd have done asphyxiation in this time. In the end, we had to ask her to leave. Suspendieron el experimento. Ella se iba a quedar sentada y no se iba a ningún I was lado. surprised that I didn't do anything at all. I was just literally waiting. I just thought that someone else is surely going to say something soon. Ese experimento tiene otros ejemplos, ahí adelantito, pero se nos está cerrando un poco el tiempo. El otro es un joven que se levanta, va a salir, pero voltea, ve que todos están sentados y se regresa y se vuelve a sentar. Muy simpático, pero a la vez revelador, ¿no? La presión del grupo una vez más. Entonces, el heroísmo como antídoto al mal, promover la imaginación heroica,
Los héroes deben de pasar de ser excepciones a ser personas ordinarias que hacen actos heroicos. Los héroes deben de ser modelos y roles a seguir. La psicología del heroísmo son entrenamientos que se le dan a los jóvenes para que desarrollen una actitud de ser héroe en espera, que no vayas de acuerdo a las reglas del grupo. Debes de actuar cuando los demás están pasivos y debes de actuar de una manera sociocéntrica y no egocéntrica. Este es el caso de un joven que se lanza al agua para salvar a una niña en Nueva York. Ya que la salva, se va. Después dicen, oye, ¿y el que salvó a la niña dónde está? No sabemos, se fue. Y después se lo encontraron a otros días y estaba ahí de turista. Y dicen, oiga, pero usted salvó a la niña y no se quedó. Dice, yo hice lo que cualquier persona hubiera hecho. ¿Sí? O sea, no hice nada especial. ¿Sí? Hay 10 pasos para la resistencia al mal: aceptar que cometí un error, hacerme consciente y desarrollar un pensamiento crítico, asumir responsabilidad, reconocer el valor de mí mismo, respetar la autoridad cuando es justa, pero cuestionarla cuando es injusta. Quiero que el grupo me acepte, pero valoro mi independencia, distingo cuándo debo de seguir al grupo y cuándo no debo de seguir al grupo. Cuidado con cómo te presentan las cosas. Algo que te parece que es bueno, en el fondo puede no serlo. No nos dejemos atrapar por el momento. No dejémonos acosar por el miedo si no lo haces quién sabe qué. Y yo puedo oponerme a grupos o personas que hacen actos injustos o ilegales. Entonces estos son como una serie de 10 pasos para resistir el mal. Karen Armstrong, es quien propone esta idea de regresar a la mesa de discusión el principio de la regla de oro, que escribe la Carta por la Compasión y la presenta ante las Naciones Unidas como un proceso por el cual debemos de regresar todos a esta práctica. Y estos libros son muy interesantes. A mí en particular, el que leí fue The Great Transformation, la gran transformación, que tiene que ver con la era axial. Entonces la regla de oro: trata a los demás como te gustaría ser tratados. Entonces, para concluir, es el maestro como agente de cambio. Ustedes son agentes de cambio. De ustedes depende que la situación empiece a mejorar en nuestras comunidades. Ustedes tienen esa responsabilidad, pero para que el cambio se dé, el cambio también se tiene que dar en ustedes mismos. Ustedes no van a poder generar el cambio, y pongan tantito atención porque con esto estoy cerrando, que ustedes no van a poder generar el cambio si ustedes no viven el cambio en ustedes mismos. Tiene que ser una experiencia vivida, personal, que ustedes dejen de hacer el bullying, que ustedes respeten a las otras personas, que ustedes... Y hay muchos tipos de bullying. Hay bullying que es un bullying directo, hay bullying indirecto, hay bullying de exclusión. Vamos a hacer una fiesta, pero no lo invites. ¿Sí? Hay diferentes formas de bullying. Hay bullying que es una trompada. Hay un bullying donde hago algo para romper la relación que alguien tiene con alguien más. Hay formas de discriminación, que porque soy blanquito, que porque está más pequeñito, que porque tiene dinero, que porque no tiene dinero. Todas estas formas deben de empezar uno a cambiarlas. Si no las cambio yo, no voy a poder ser ese agente de cambio para que cambien las situaciones en nuestras comunidades. Entonces hay una responsabilidad. Ustedes, así como yo, como todos, tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas vayan cambiando y podamos tener un mejor mundo, un mejor México. Entonces, con eso los dejo y fue un agrado estar con ustedes. Espero hayamos aprendido algo todos.